Pues es un gusto para nosotros desde la Subdirección de Formalización Tributaria acompañarlos a ustedes en esta disertación que tendremos sobre el tema relacionado con las modificaciones que introdujo el decreto 1545 de diciembre de 2024, modificatorio del decreto único reglamentario 1625, y que reglamenta los aspectos relevantes con el tema del régimen tributario denominado régimen simple de tributación simple. Para comenzar, es importante indicar o reiterar que los tributos que están a cargo de una empresa, pues en términos generales son el impuesto nacional sobre la renta y complementarios, el impuesto sobre el valor agregado IVA, el impuesto de ganancia ocasional, que es un complementario del de renta. En materia de impuestos locales, pues tenemos el impuesto de industria y comercio, el impuesto complementario de avisos y tableros, y a estos impuestos se les ha adosado también por el legislador una sobretasa denominada sobretasa bomberil, que tiene una destinación específica, pues que todos sabemos que es para contribuir al funcionamiento de las instituciones bomberiles en todos los municipios del país. Ahora, también sabemos que estos impuestos que he mencionado anteriormente se han incorporado en un sistema tributario denominado simple para facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria de las personas de una manera más sencilla, menos tediosa, por decirlo menos, y que aglutina tanto los impuestos nacionales como los impuestos locales, haciendo que la persona solamente quede obligada a presentar una única declaración, excepcionalmente dos, como es el caso del IVA, en vez de presentar unas 6 o 7 declaraciones como anteriormente lo hacía. Entonces, ese es el esquema bajo el cual funciona el régimen simple de tributación simple, que hace que las personas que quieran pertenecer en él, pues deban cumplir una serie de requisitos legales. Entonces, pues el régimen simple de tributación es justamente eso, es el aglutinar en una sola herramienta varios impuestos, tanto del orden local como del orden nacional, hacer más fácil que la persona cumpla con sus obligaciones tributarias, lo que se traduce en los beneficios del simple. También es un sistema tributario que modula las tarifas del impuesto sobre la renta, habida cuenta de que si tenemos en cuenta que las personas jurídicas tributan con una tasa plana del 35% y las personas naturales con una tasa de entre 0 y 39, en el régimen simple de tributación simple se les trata a ambas personas jurídicas y naturales como iguales y se tienen tarifas diferenciadas entre el 1,2 y el 14,5%. Es decir, no hay el extremo de 0 a 39, no hay la tarifa plana del 35, sino que el máximo de tarifa será de hasta el 14,5. En esta norma pues se establecen desde luego pues, los requisitos para pertenecer al régimen y fundamentalmente se indica cuáles personas no pueden optar por pertenecer al régimen y cuáles personas sí pudieran optar por pertenecer al régimen. Es así como en materia de los impuestos del orden nacional, para el caso del impuesto nacional, la tarifa, insisto, es del 1,2 al 14,5, que incorpora desde luego los impuestos locales y dentro de esas tarifas pues quedan incluidos entonces el IVA, el impuesto nacional al consumo y el impuesto nacional de ganancia ocasional, que pues conservan su autonomía y que simple y llanamente en el formulario correspondiente a la declaración del simple pues van a ir los determinados guarismos a los que el contribuyente estaría obligado a pagar si es que esos impuestos se verifican en su condición de ejecutor del hecho generador de los mismos. En materia de industria y comercio, entonces ya habíamos dicho, se tiene en cuenta el impuesto de avisos y tableros y se tiene en cuenta la sobretasa bomberil. En cuanto a temas de beneficios que ofrece pertenecer al régimen, pues tenemos que las personas que pertenezcan a este, pues van a tener un mayor flujo de caja, dado que las tarifas son significativamente más bajas, dado que los contribuyentes que pertenezcan a este régimen, en primer lugar, no tienen que pagar o no están sometidos al régimen de las retenciones en la fuente, ellos no son sujetos retenidos, tampoco están obligados a realizar retenciones en la fuente, excepto cuando se trate de retenciones en la fuente por salarios. En cuanto a la facilidad y liquidación del pago del impuesto, pues el impuesto se liquida de una manera
muy fácil, dado que la base tributaria de los contribuyentes del simple es la totalidad de sus ingresos brutos ordinarios y extraordinarios, a cuya base resultante se les aplica la tarifa del impuesto. Solamente ellos van a tener derecho a un tratamiento de algunos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, y en cuanto a la liquidación del impuesto van a tener derecho a algunos descuentos tributarios específicamente determinados en la ley. Fuera de lo anterior, pues los recibos de pago y las declaraciones tributarias, como todos los contribuyentes hoy en día, se presentarán por mecanismos virtuales. Es importante señalar que para estos contribuyentes, pues también se ha garantizado lo mismo que a los demás contribuyentes del régimen ordinario, menos costos en materia de contratación de personal. Recordemos que ellos también quedaron exonerados de efectuar las contribuciones a los parafiscales en los términos del artículo 114 de 1 del Estatuto Tributario. Y los aportes que hagan en materia de pensiones no lo van a tratar como costo de deducción, sino que lo van a tratar como descuento del impuesto. Este sistema tributario también trata, fuera de generar un proceso de formalización tributaria de las personas que ingresen al sistema, ofrece también unos incentivos para la bancarización, dado que en materia de este impuesto se considera que las personas pueden optar por descontar del tributo a cargo, bien el gravamen conocido como 4 por mil, o bien el medio por ciento de descuento por ventas con tarjeta de crédito o medios electrónicos. Entonces, el contribuyente, cuando realiza sus operaciones mercantiles con sus consumidores, debería procurar en lo más canalizar los ingresos percibidos a través del sistema financiero, no hacer recibo de dineros en efectivo, sino por el contrario, que todas sus transacciones queden canalizadas a través del sistema financiero, lo que le permitirá entonces descontar hasta el medio por ciento del total de sus ingresos brutos a título de descuento tributario. Pero también puede optar esa misma persona por escoger entre el gravamen a los momentos financieros a título de descuento, es decir, en el ejercicio de planificación tributaria que haga, pues determinará cuál de los dos descuentos es mayor y más favorable para él y optará por alguno de los dos. De la misma manera, pues como todo beneficio correlativo del sistema, pues implica también el ejercicio de algunos deberes o la ratificación de algunos deberes para los contribuyentes que pertenecen a este régimen. Es así como el sistema le obliga al contribuyente a implementar el sistema de facturación electrónica. Es importante aquí recordar a los contribuyentes que el ser obligado a emitir una factura electrónica de ninguna manera puede generarle a él un mayor costo, porque para todos es bien sabido que la DIAN tiene un software de facturación electrónica gratuito que puede ser perfectamente utilizado por los contribuyentes que pertenezcan a este régimen. Por lo tanto, no es excusa válida para las personas aducir que implementar el sistema de facturación electrónica va a generar un mayor costo, porque nuestro sistema tributario, y particularmente la DIAN, tiene establecido para ellos un software de facturación electrónica que es, repito, gratuito. En la implementación del sistema, pues es importante tener en cuenta que la participación en el régimen simple de tributación simple es un sistema optativo de manera voluntaria. Las personas se pueden inscribir en él. Basta con que en el registro único tributario registren su obligación tributaria como la número 47, y esta inscripción la pueden hacer las personas naturales o jurídicas que la ley les permite participar en ese régimen justamente hasta el día de mañana viernes, porque este será el último día hábil del mes de febrero, porque la norma indica que las personas que deseen pertenecer al simple lo deben hacer su inscripción voluntaria hasta el último día del mes de febrero del año fiscal que comienza. De manera excepcional, las personas que inicien actividades a lo largo del año fiscal, pues podrán optar por hacer su inscripción en el régimen simple después de dicha fecha del 28 de febrero, que es la vigente para este año 2025. Pero son los casos excepcionales para aquellas personas que apenas inician las actividades. Ahora, las personas que inician actividades como responsables del régimen tributario denominado simple están obligados a dos obligaciones formales y sustanciales. La primera es que deben realizar unos pagos a título de anticipo de manera bimestral de los valores
imputados a sus ingresos a título de impuesto futuro y deberán presentar en el año 2026, por ejemplo, que es en este año fiscal que estamos, la declaración anual simplificada del impuesto a cargo en el formulario denominado número 2660. Ahora, las personas que tienen responsabilidad de IVA que pertenecen al régimen tributario simple deberán presentar también una declaración anual del impuesto sobre el valor agregado, sin perjuicio de que en el respectivo bimestre cancelen o hagan los pagos que corresponden al IVA. Ahora, ¿quiénes pueden inscribirse en el simple? Entonces, al simple pueden llegar todas las personas naturales que desarrollen una empresa, incluso las personas que desarrollan o tienen actividades de profesiones liberales, conocidas como profesiones liberales, como las define el Estatuto Laboral Colombiano. Estas personas naturales deben reunir el atributo es de ser residentes en Colombia. Es importante aclarar aquí que para el sistema tributario colombiano es preponderantemente significativo para efectos de la sujeción pasiva el concepto de residencia más no el concepto de nacionalidad. Entonces, basta con que la persona sea un sujeto residente para que pueda pertenecer al simple independientemente de que sea una persona nacional o extranjera. No ocurre lo mismo con las personas jurídicas, porque en tratándose de personas jurídicas solo se permite que pertenezcan al simple las personas jurídicas nacionales colombianas. Ahora, cuando las personas jurídicas deseen pertenecer al simple, es importante que se determine si esas personas jurídicas deben tener socios que sean personas naturales, nacionales o extranjeras, pero que sean también sujetos residentes. O sea, la persona jurídica colombiana debe tener como socios a personas jurídicas o a personas naturales que bien pueden ser nacionales o extranjeras, pero que en todo caso las personas naturales deban ser residentes en Colombia. Aquí es importante también reiterar que con ocasión de la ley 2277 se habían introducido algunas modificaciones a los requisitos y montos mínimos para pertenecer al simple. Se había establecido un guarismo de 12.000 unidades de valor tributario para los profesionales liberales. Esa norma fue declarada inconstitucional y por esa razón es importante reiterar que en términos generales, para que una persona pueda pertenecer al régimen simple de tributación simple, pues debe reunir el requisito de haber poseído en el año inmediatamente anterior unos ingresos no superiores a 100.000 unidades de valor tributario. Es decir, la regla básica es que los ingresos del año anterior no hayan sido mayores a 100.000 unidades de valor tributario. En el otro extremo también se había considerado que las personas que desearan participar en el simple deberían estar al día en el cumplimiento de obligaciones tributarias. Aquí la modificación consistió en que la norma anterior decía que debería estar al día en el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias a cargo de la persona, es decir, al día con impuestos del orden local, impuestos del orden departamental, impuestos del orden nacional. Ahora, ¿quiénes no pueden optar por el régimen? Ya lo habíamos dicho, también las personas jurídicas extranjeras ni sus establecimientos permanentes, las personas naturales que no tengan residencia en el país o sus establecimientos permanentes, las personas naturales residentes con un contrato laboral o con un contrato realidad no pueden pertenecer al simple. Es decir, si yo tengo un establecimiento de comercio donde vendo bienes al detal, con mercancías al detal, pero desafortunadamente tengo una relación laboral con cualquier otra persona o con el Estado, pues eso hace que yo no pueda pertenecer al simple. ¿Por qué? Porque la norma prohíbe que las personas naturales que tengan una relación laboral no podrán pertenecer al simple, así desarrollen actividades que de suyo pudieran estar relacionadas con aquellas que pueden pertenecer al régimen tributario simple. Tampoco pueden ser pertenecientes al simple las personas que sean filiales, subsidiarias y agencias sucursales de personas jurídicas. Es decir, en cuanto a las personas jurídicas, no pueden ser inscritas en el simple las personas que tengan vinculación económica con una matriz o que sean sucursal de una agencia extranjera. Tampoco pueden pertenecer al simple las sociedades que sean accionistas, suscriptoras, partícipes o comitentes de otra sociedad, por ejemplo. Una sociedad X tiene acciones en la sociedad Y. Entonces, puede suceder que estas sociedades
deseen pertenecer al simple. Pues la ley dice no se puede ser miembro o sujeto inscrito en el simple si tiene participación societaria en otra compañía, porque eso implicaría una vinculación económica. Tampoco pueden ser miembros del simple o pertenecer al simple las sociedades que son entidades financieras, es decir, las que tienen una regulación específica conforme al decreto 2500 del 2010. Finalmente, tampoco pueden pertenecer al simple las personas que desarrollen cierto tipo de actividades que están incrustadas en el artículo 906 del Estatuto Tributario. ¿Qué tributos incluye el simple? El impuesto de renta, el impuesto de industria y comercio, el impuesto de avisos y tableros, que es un complementario del impuesto de avisos y tableros, y la sobretasa bomberil. Estos contribuyentes que pertenecen al régimen simple de tributación están gravados según sus ingresos, es decir, para ellos también existen unas tarifas diferenciales de carácter marginal que se fijan en atención a la percepción de los ingresos anuales, con unos intervalos que van de 0 a 6.000, entre 6.000 y 15.000, de 15.000 a 30.000 y mayores de 30.000, pero hasta 100.000. Lo mismo ocurre con el pago bimestral. Entonces, como hay que hacer un pago bimestral, pues ellos deberán hacer un aporte porcentual en relación con los ingresos percibidos durante el bimestre. Para esos fines se tiene entonces que se tienen unos grupos económicos que están incididos con las tarifas impositivas del simple, que también son diferenciales. Entonces, en el grupo 1 tenemos a los comerciantes denominados como tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados y las peluquerías, que van a tener unas tarifas que se pueden ubicar entre el 1,2% y el 5,6% dependiendo de sus ingresos. Así, por ejemplo, entre el intervalo hasta 6.000 van a pagar una tarifa del 1,2, el intervalo hasta 15.000 una tarifa de 2,8, el intervalo de 30.000 hasta el 4,4%, y los que están con un intervalo, con unos ingresos mayores a 30.000 van a pagar una tarifa del 5,6%. ¿Qué se entiende por tienda pequeña y mini mercado? Entonces dice, es un establecimiento de comercio que realice como actividad principal la comercialización al por menor de alimentos, víveres en general, bebidas, tabaco, sin perjuicio de que se expendan otro tipo de mercancías al detalle para consumo final, ya sea dentro o fuera del establecimiento, siempre que el contribuyente no sea responsable del impuesto nacional al consumo de expendio de comidas y bebidas, pues porque desde luego, si él ya es contribuyente de ese impuesto, pues lo va a tener que liquidar aparte, ¿cierto? Los contribuyentes del grupo 2 son aquellas personas que se dedican a las actividades del comercio al por mayor y al detal, a los servicios técnicos y mecánicos, como por ejemplo los electricistas, los albañiles, los servicios de construcción, los talleres de mecánica de vehículos automotores, los talleres de mecánica de electrodomésticos, los talleres y las actividades industriales, actividades de telecomunicaciones y demás actividades no incluidas en otros grupos. Esos grupos van a tener unas tarifas diferenciales entre el 1,6 y el 4,5. Fíjense que aquí la tarifa es menor. ¿Sí? Mientras los tenderos van a tener una tarifa de hasta 5,6, estos grupos 2 van a tener tarifas de hasta el 4,5%. El grupo 3 es el grupo de las personas que expenden bebidas y comidas y prestan el servicio de transporte. Entonces, es para diferenciarlo del grupo número 1. Solamente son las personas que en su establecimiento de comercio expenden comidas o bebidas, incluso para llevar a domicilio, y las personas que se dedican a la actividad transportadora, ellas van a tener una tarifa mínima del 3,1% y una máxima del 4,5%. Aquí señala la diapositiva el grupo 3 SIC. Esto es para significar que en ocasión del fallo de constitucionalidad relacionado con la ley 2277, que establecía para este grupo de servicios profesionales de consultoría, y grupos científicos en los que predomina el factor intelectual sobre el material, incluidas pues las actividades de las profesiones liberales, se había dicho que estas personas tenían una limitación de 12.000 unidades de valor tributario. En virtud de la sentencia de la Corte Constitucional, se ordenó revivir el grupo tal como estaba prescrito en la Ley 2155, con 100.000 unidades de valor tributario y con tarifas diferenciales entre el 5,9
5,9 y el 14,5%. Acuérdense que la norma inconstitucional hablaba del tope de 12.000 unidades de valor tributario y de unas tarifas diferenciales distintas a las aquí indicadas en la norma revivida en virtud de la sentencia de la Corte Constitucional del año 2023. Finalmente tenemos un grupo que es el grupo número 5, grupo número 6, perdón, que fue creado por la ley 2277 y que abrió la puerta para que las personas que desarrollen actividades económicas de los códigos SIUP 4665, 3830 y 3811 pudieran pertenecer al simple con una tarifa plana del 1,62%. Recordemos que estas actividades económicas son las que tienen que ver con la compra y venta de materiales de desecho, con el almacenamiento de los mismos materiales y con el almacenamiento de material peligroso. Estamos hablando entonces de los chatarreros. Como ustedes pudieron haber visto, existen 5 grupos de actividades económicas en que las personas pueden pertenecer al régimen simple de tributación simple. Pero también puede ser posible que una misma persona pueda estar desarrollando dentro de su actividad económica varias de las actividades que pueden pertenecer al simple, pero que tienen un tratamiento tributario diferente. Es decir, puede haber personas que están en el grupo desarrollando actividades del grupo 1, del grupo 2, del grupo 3, del grupo 4 e incluso del grupo 5. Entonces, estas personas, como el régimen simple de tributación simple implica una única declaración, no permite esa única declaración establecer segmentos de gravamen para las diferentes actividades, sino que establece una sola base tributaria que es la totalidad de los ingresos. Por lo tanto, cuando una persona desarrolla actividades en varios de los grupos económicos a los que el simple se refiere, cuando él vaya a realizar el pago del tributo o a calcular el impuesto a cargo, deberá siempre escoger la tarifa más alta que le corresponda según la actividad desarrollada. Por ejemplo, si él desarrolla actividades del grupo 1 y del grupo 3 SIC, pues entonces todos los ingresos los habrá de sumar y aplicarle a la totalidad de los ingresos la tarifa del grupo 3, que es la tarifa más alta, obviamente según el intervalo de los ingresos. Entonces es para evitar ese tipo de distorsiones, los contribuyentes del simple aplicarán siempre la tarifa que resulte más alta al tope de sus ingresos. Las personas se inscribirán en el régimen simple de tributación simple hasta el último día del mes de febrero de cada año fiscal y excepcionalmente las personas que inicien actividades en el correspondiente año fiscal tendrán la oportunidad de inscribirse de manera inmediata al momento de la iniciación de esas actividades sin ningún tipo de problema. La inscripción es muy fácil, pues si no cuenta con el RUT y se inscribe por primera vez, puede hacerlo entonces en cualquier momento del año y los que ya estén inscritos en el régimen ordinario, por ejemplo, entonces podrán optar hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año fiscal. Ahora sí, ¿qué novedades introdujo la ley 2277 de 2022 al régimen simple de tributación simple, que son aquellas que determinaron la expedición posterior en el año 2024 del decreto 1545 de 2022? Veamos. El artículo 42 de la ley 2277 eliminó para los contribuyentes del simple el requisito de estar al día con las obligaciones tributarias de los órdenes nacional, departamental y municipal y de la seguridad social integral al modificar el numeral sexto del artículo 905 del Estatuto Tributario. Esta modificación resulta ser apenas razonable si se tiene en cuenta que en el Estado colombiano tenemos como cúmulo de obligaciones tributarias que pueden surgir a cargo de una persona unas especies tributarias que se estiman en más de 1.000. Por lo tanto, pues estar al día en cada una de las obligaciones tributarias que pueden surgir a un sujeto, pues es bastante difícil ejercer el control sobre la misma actividad y además es bastante difícil que las personas puedan estar o tener bajo control dichas circunstancias y por lo tanto considerar la mora como causal de exclusión del régimen, pues sería pues un impedimento pragmático para que las personas pudieran estar en el régimen. Por esa razón, lo que existe hoy en día es que como mínimo las personas que pertenezcan al régimen simple de tributación simple sí deben estar al día con sus obligaciones fiscales a cargo de ellas en el
supuesto régimen simple de tributación simple. Por su parte, el artículo 43 de la Ley 2277 ha introducido las reglas que le permiten pertenecer al régimen simple a las personas que desarrollan las actividades del SIU 4665, 3830 y 3811, es decir, a las actividades de los chatarreros y las personas que trabajan en la disposición de recursos de residuos peligrosos, pero siempre y cuando se tenga unos ingresos de hasta 100.000 unidades de valor tributario y siempre y cuando sus utilidades netas no sean superiores al 3% de sus ingresos brutos. Es decir, ellos tienen una limitación en dos vías, la limitación del nivel de ingreso de hasta 100.000 y la limitación del nivel de utilidad neta de hasta 3% del ingreso bruto. Por su parte, el artículo 44 redujo la tarifa del impuesto a cargo para los diferentes grupos pertenecientes al régimen. Entonces, recuerden que las tarifas originalmente establecidas en la ley 2010 del año 2019, después con las modificaciones que le introdujo la ley 2155, la ley 2277, ha también introducido algunas modificaciones que redundaron en la reducción de las tarifas para algunos de los segmentos económicos. Por su parte, con el artículo 44 de la ley, al crearse los grupos económicos 4665, 3830 y 3811 como actividades que pueden pertenecer al simple, pues se les estableció desde luego la tarifa impositiva, que es una tarifa plana del 1,62%, es decir, no tienen intervalos y simplemente los ingresos están grabados entre el 0 y el 100.000 unidades de valor tributario a esta única tarifa. El artículo 45 de la ley 2277 trajo una reforma o introdujo una reforma al régimen muy importante. Todos sabemos que en Colombia se ha escogido preferencialmente para el tema de los impuestos nacionales el sistema de autodeterminación tributaria, es decir, las personas son las encargadas, el deudor tributario es el encargado de autoliquidarse el impuesto. De ahí que en Colombia se hable de cara al cumplimiento del deber formal de declarar, las declaraciones que las personas presentan a consideración del fisco pueden tener diferentes efectos jurídicos. Entonces, cuando yo presento mi declaración de renta y complementarios en la fecha indicada para el plazo indicado para mi vencimiento, por ejemplo, el 8 de agosto de cada año, yo presento mi declaración de renta en ese día, independientemente de que tenga un saldo a favor, un saldo cero o un saldo a pagar, el hecho de presentar la declaración de manera oportuna y con los requisitos legales de firma que se exigen por la ley, esa declaración adquiere valor legal. Es decir, es una declaración que cumple los requisitos legales y por lo tanto es válida para todos los fines legales. Hay otra declaración que yo puedo presentar de manera oportuna, pero que la ley exige de manera perentoria que deba ser presentada con pago. De manera que si yo la presento sin pago, la ley reputa dicha declaración como declaración ineficaz. Es el caso de la declaración de retención en la fuente. Entonces, si la ley me dice a mí que yo debo presentar una declaración de retención en la fuente cada mes en tal fecha, pero que además de presentar la declaración debo pagar el valor determinado en dicha declaración y no lo hago o lo hago parcialmente, esa declaración, según la ley, se denomina declaración ineficaz, no produce ningún efecto legal, la administración tributaria no tiene que emitir ningún acto administrativo que declare la ineficacia de la declaración, salvo que esa declaración sí tiene efectos para efectos de cobrar el valor o importe tributario declarado como deuda. Entonces, esa es la segunda especie de declaración. Hay otras especies de declaraciones que para la administración tributaria carecen de valor, como por ejemplo, cuando yo no estoy obligado a presentar declaración de IVA porque no soy responsable y acudo al sistema tributario y presento una declaración de IVA. Esa declaración carece de efecto legal alguno porque si yo no estoy obligado a presentar la declaración, me van a aplicar la norma del artículo 594 rayado del Estatuto Tributario que dice que las declaraciones presentadas por los no obligados carecen de fuerza legal o de fuerza vinculante. También existe entonces en este caso la obligación de que la declaración del régimen simple de tributación simple no solamente debe presentarse de manera oportuna, sino que también debe presentarse con pago. Pero ¿qué pasa si yo presento mi declaración oportuna pero no pago?
Si yo no pago la declaración, la ley dice que esta declaración se tiene por no presentada. Es decir, presenté la declaración, como no la pagué, es como si no lo hubiera presentado, salvo que en este caso la diferenciación con las demás declaraciones es que cuando yo presento una declaración del simple sin pago, la administración tributaria queda obligada a producir un acto administrativo que se llama autodeclarativo, que va a tener como no válida esa declaración para los efectos fiscales. Es decir, cuando la administración tributaria decide notificarme un autodeclarativo con relación a mi declaración del simple, me pone en la condición de omiso y podrá formularme una liquidación oficial de aforo con relación al año fiscal al que se refiere esa declaración que yo presenté sin pago. Entonces, esta es una diferenciación supremamente importante porque de ahí se deduce entonces la consecuencia de que en materia del impuesto simple, de tributación simple, es obligación de la persona mantenerse al día en el pago de las obligaciones tributarias porque además no solamente se tiene como no presentada la aclaración, sino que la persona puede incurrir en una causal para que sea excluido del régimen simple de tributación simple, como la misma ley lo ha previsto. Otra novedad importante que introdujo la ley 2277 del 2022 al régimen simple de tributación simple es que las personas naturales, ojo, solo las personas naturales, que perteneciendo al régimen simple de tributación simple, si sus ingresos anuales no llegan a ser mayores a 3.500 unidades de valor tributario, quedan relevadas de la realización de los pagos bimestrales. Esto es muy importante. Todas las personas que pertenecen al simple deben efectuar pagos bimestrales a título de una especie de anticipo del impuesto. Sin embargo, para el caso de las personas naturales, solo personas naturales, no estamos hablando de personas jurídicas, solo las naturales, que durante el año fiscal sus ingresos no sean mayores a 3.500 unidades de valor tributario, no estarán obligadas a pagar el recibo bimestral. Es decir, no liquidarán ni presentarán el recibo bimestral. Esos son más o menos 170 millones de hoy en día, si tenemos en cuenta el valor de la unidad de valor tributario de 47.799 pesos. También es importante mencionar que fue la ley 2277 la que introdujo la opción al contribuyente de optar por uno de dos descuentos. Bien, el descuento del gravamen a los movimientos financieros, bien el descuento del medio por ciento de los ingresos por ventas por medios electrónicos. Entonces, el artículo 912, modificado por el artículo 46 de la ley 2277, es el que le permite al contribuyente escoger entre uno de los dos descuentos. Descuenta el 4 por mil o descuenta el medio por ciento de sus ingresos anuales, siempre y cuando esos ingresos hayan sido canalizados por medios electrónicos de pago. Aquí es importante también anotar que los descuentos tributarios a los que se refieren estas normas tienen unos respectivos límites. Nunca un descuento tributario podrá exceder el monto del impuesto y en el caso de estos dos impuestos, de estos dos descuentos tributarios, perdón, los descuentos del medio por ciento y el 4 por mil no pueden exceder en cada caso el medio por ciento del total de los ingresos ni el 4 por mil del total de los ingresos. También el artículo 74 de la ley 2277 hizo una modificación al parágrafo cuarto del artículo 437 del Estatuto Tributario. Es decir, se refirió particularmente al tema que tiene que ver con el IVA, para decir que los contribuyentes del simple con ingresos brutos inferiores a 3.500 unidades de valor tributario no son responsables de IVA. Es decir, para el año 2024, un valor de ingresos de hasta 164.728 pesos, que sería el monto de los 3.500 VT. Si yo tuve ingresos en el año de ese valor, menores a ese valor, conforme a esta regla, yo dejo de ser responsable del IVA. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta que si se trata de una persona natural o una persona jurídica que pertenece al régimen simple de tributación simple, pero que durante el año fiscal no obtuvo ingresos mayores a 3.500 VT, esa persona no es responsable de ello. También se introdujo en el artículo 437, en el parágrafo cuarto, por medio del artículo 74 de la ley 2277, una regla tributaria muy importante mediante la cual se establece que los contribuyentes que pertenecen al simple
que desarrollen las actividades del artículo 908 numeral primero, es decir, las personas que están en el grupo 1 como tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados y peluquerías, cuando realicen sus actividades dentro del margen tolerable por el régimen para pertenecer a él, es decir, hasta 100.000 unidades de valor tributario, esas personas tampoco son responsables del impuesto. Entonces aquí esta es una norma que envía un mensaje de tranquilidad a los tenderos y mini mercados en el sentido de que cuando sus ingresos no sean mayores a 4.706.500.000 pesos del año 24, pues ellos no son responsables del impuesto de valor agregado de IVA y por lo tanto no deben presentar declaración anual simplificada. Y con una ventaja adicional, que si eventualmente los contribuyentes de este grupo de actividades económicas tienen unos ingresos mayores de 3.500 VT, pues tampoco son responsables. Es decir, en términos generales, yo no soy responsable del IVA cuando tengo ingresos hasta de 3.500 VT. Si excedo 3.500 VT, me convertiría en responsable, pero si yo soy un tendero, un mini mercado, un micromercado o un peluquero, así exceda de 3.500 VT, mientras no supere los 100.000 unidades de valor tributario, no seré responsable de IVA. Esto es una situación bien importante que se tenga en cuenta. Entonces, recordemos, los grupos económicos que pueden pertenecer al simple son el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 6 y grupo 3 SIC, profesionales independientes, grupo 1 para tenderos, grupo 2 para comerciantes en general, grupo 3 para actividades de expendio de bebidas, grupo y transporte, grupo 3 sí para profesionales independientes, grupo 6 para las actividades económicas de los chatarreros. Ahora sí, conforme al decreto número 1545 de 2024, se han introducido algunas normas reglamentarias supremamente importantes que permiten tener una mayor claridad frente a la aplicación de las normas establecidas en la Ley 2277 e incorporadas en el Estatuto Tributario, como por ejemplo en el artículo primero de este artículo que modifica el Decreto Único Reglamentario, se establece que en el proceso de depuración del simple, anteriormente el contribuyente cuando hacía el cálculo del impuesto ICA, consolidado ICA, se le decía que él debía, en el proceso de depuración, debía restar todos los conceptos relativos a exenciones, descuentos y beneficios locales. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que en el Distrito Capital se tiene establecido que si yo inicio mis operaciones mercantiles en el Distrito Capital, voy a tener una exención tributaria en el ICA del 30%, por decir alguna cifra, durante los primeros 10 años. Pues, hombre, ese es un beneficio tributario que le pertenece al contribuyente y en la norma anterior se exigía que al momento de depurar el impuesto, él debía tener en cuenta ese descuento tributario, esa exención tributaria que le da el distrito. Ahora la norma ha entendido que el contribuyente no está obligado a tener en cuenta ese descuento, porque la norma ahora habla de se podrá restar del ICA las exenciones, descuentos y beneficios locales. Lo anterior, ¿por qué? Porque si bien es cierto, las exenciones, los descuentos y los beneficios locales los otorga la respectiva entidad territorial a sus contribuyentes, también es cierto que el contribuyente puede libremente renunciar a dichos beneficios. O puede, si estamos hablando de las personas que no lo aplican en los bimestrales, puede diferir tomar dichos descuentos en la declaración anual. Entonces puede abstenerse de tomar esos descuentos en los recibos bimestrales, pero puede optar por aplicarlos en la declaración final, o al contrario, él puede abstenerse puede aplicar las exenciones tributarias en los bimestres, pero en la declaración anual arrepentirse y optar por no solicitar el descuento. Por lo tanto, hipotéticamente hablando en ese caso, sería la única manera en que el valor final a pagar aumentaría, dado que él desprecia el beneficio tributario que la ley le ha dado en su favor, pero al fin y al cabo es un derecho que él tiene. En el artículo 2 es consistente entonces el decreto reglamentario nuevo con el tema relacionado con que las personas naturales con ingresos brutos de hasta 3.500 unidades de valor tributario no están obligados a realizar los pagos bimestrales. Esta norma reglamentaria pues es concordante entonces con la norma. Es importante señalar que ese reglamento
que empezó a regir el 20 de diciembre de 2024, pues aplica para las personas que ya están inscritas en el régimen y para las personas que se vayan a inscribir a lo largo del año 2025 en el régimen. Por ejemplo, todas las personas que hoy o hasta mañana se hayan inscrito en el régimen de simple tributación simple podrán optar por no pagar los recibos bimestrales hasta el momento en que colmen el tope de los 3.500 unidades de valor tributario. Por esa razón es importante señalar que las personas naturales con ingresos brutos que superen las 3.500 unidades de valor tributario deberán realizar los pagos bimestrales desde el periodo en que superan dicho tope. Por lo tanto, si yo me inscribo hoy en el régimen simple de tributación simple porque en el año pasado obtuve ingresos menores a 100.000 unidades de valor tributario, por ejemplo, soy un abogado litigante, entonces en el año anterior no obtuve ingresos mayores a 100.000 unidades de valor tributario, este año puede estar inscrito en el simple. Puedo abstenerme de realizar los pagos bimestrales en el primer bimestre, en el segundo bimestre, en el tercer bimestre del año 2025, siempre y cuando en esos trimestres yo no llegue a 3.500 unidades de valor tributario a título de ingreso. Cuando yo supere ese tope, si es que lo voy a superar, entonces ahí sí deberé empezar a realizar los pagos bimestrales, pero además deberé corregir o modificar o ajustar los bimestres anteriores, es decir, presentar el recibo bimestral por los periodos correspondientes, pero en ese caso no me van a cobrar intereses de mora. Es decir, durante esos 2 primeros bimestres que no supere el tope, pues simplemente ajusto y pago, pero no reconozco interés moratorio. También es importante reiterar que el decreto reglamentario consagra de nuevo lo que ya la ley había reconocido, y es que el contribuyente del simple puede descontar el 0,5% de sus ingresos por ventas con medios electrónicos o el 4 por mil sin que se afecte el ICA. Aquí sí es muy importante esto. Todos los descuentos tributarios que están establecidos en la ley para las personas pertenecientes al régimen simple de tributación simple, que son, vuelvo a reiterarlos o a recordarlos, el 4 por mil, el 0,5% de las ventas brutas realizadas por medios electrónicos y el descuento tributario por aportes al sistema de seguridad social en pensiones, solo afectan al impuesto nacional, al componente del impuesto nacional. No pueden afectar esos descuentos tributarios al componente territorial. ¿Por qué razón? Porque los impuestos territoriales son propiedad de los municipios, la autonomía fiscal de los municipios sigue estando reconocida por la Constitución y la ley, y por una ley nacional no se puede atacar o disminuir con este tipo de reglas de descuentos tributarios un tributo que no le pertenece a la nación. Por esa razón, entonces, el descuento del 4 por mil, el descuento del 0,5% de las ventas realizadas e incluso el descuento de los aportes parafiscales a pensiones no pueden afectar la tributación que corresponda al ICA. También se ha establecido una regla límite, y es que en el artículo 3º del decreto reglamentario se manifiesta que la sumatoria de descuentos por aportes al sistema general de pensiones por ese 0,5% o por el 4 por mil no puede exceder de ninguna manera el impuesto neto sobre la renta gravable del simple. Entonces, es una regla que aplica para todos los impuestos nacionales. Nunca los descuentos tributarios pueden exceder el monto del impuesto liquidado a cargo. También es importante mencionar que la norma exige, como lo señaló la ley 2277, que si la declaración del simple que se presente sin pago no produce efecto legal, pues entonces el reglamento tiene que ser consistente con esa regla, y se exige entonces que los contribuyentes del simple no solamente deben presentar la declaración anual con pago, sino que también los recibos bimestrales deben ser presentados con el respectivo pago, quedando desde luego exceptuados entonces las personas que tienen ingresos anuales de hasta 3.500 unidades de valor tributario, siempre que sea persona natural. Ahora, ¿qué pasa o qué pasaba en la norma anterior? En la norma anterior, cuando una persona tenía diferencias o debía hacer ajustes a los recibos bimestrales, pues esos ajustes se les permitía hacerlos en periodos posteriores. Entonces yo presentaba mi recibo del simple el primer bimestre con una suma X liquidada como valor de anticipo. Pero en el mes de marzo, después de haber presentado el recibo,
me daba cuenta de que omití algún ingreso o omití algunas ventas que me pagaron tarde, entonces procedía a realizar los ajustes en el periodo correspondiente, es decir, esos ingresos los adicionaba más bien al periodo siguiente y no había ningún problema, ¿cierto? La norma lo permitía. La norma de hoy en día ya dice que los ajustes por diferencias en los recibos electrónicos se deben hacer en los recibos electrónicos del mismo periodo, es decir, lo que debo es modificar el recibo electrónico del periodo ya presentado y si resulta un mayor valor a pagar, pues debo acreditar el pago no solamente de ese mayor valor, sino también acreditar el pago de los correspondientes intereses de mora. Porque recordemos que como se trata de un recibo electrónico de pago bimestral, pues ahí no se va a causar ningún tipo de sanción por extemporaneidad o de corrección. Pues antes estas diferencias se ajustaban en los periodos siguientes. Muy bien. Como la ley 2277 hizo algunas modificaciones a la estructura del régimen simple de tributación simple en cuanto que estableció condiciones nuevas no subsanables para personas naturales y condiciones nuevas no subsanables para personas jurídicas. Es decir, creó obstáculos para ingresar al régimen simple de tributación simple nuevos, pues entonces el decreto reglamentario tuvo que remozarse en cuanto a la reglamentación de tales impedimentos para pertenecer al simple. Por lo tanto, en el artículo quinto se establecieron cuáles son los requisitos que no son subsanables por una persona natural para pertenecer al simple. Entonces se introdujo como requisito no subsanable, pues contar con la inscripción en el RUT como responsable del simple. Pues es una situación supremamente importante porque si recordamos que para pertenecer al simple se debe tomar una decisión libre y voluntaria del contribuyente y que esa decisión libre y voluntaria del contribuyente se debe tomar hasta el 28 de febrero del año 2025, que es el caso de este año, o hasta el último día hábil del mes de abril, del mes de febrero, como lo señala la norma, y para los nuevos contribuyentes al momento de iniciar actividades, pues entonces es en ese momento en que yo tengo que tener la inscripción del simple. Si no lo hago, pues automáticamente la persona pertenece al régimen ordinario. Entonces, por eso no contar habilitada la responsabilidad 47 en el registro único tributario es suficiente para determinar por parte de la administración tributaria que se trata de una persona que no está en el simple. También se introdujo como requisito no subsanable para las personas que desarrollan las actividades 46, 65, 38, 30 y 38, 11, que no solamente no pueden superar el límite de 100.000 unidades de valor tributario en cuanto a sus ingresos, sino que sus utilidades netas no pueden ser mayores al 3% del total de sus ingresos brutos derivados de dicha actividad. De manera que si hoy, por ejemplo, una persona de estas, un señor comercializador de desechos industriales, que el año pasado obtuvo ingresos por 90.000 unidades de valor tributario, se inscribe en el simple, pues, y a lo largo del año obtuvo ingresos por menos de 100.000 unidades de valor tributario, pero por sus utilidades netas o utilidades fueron mayores a del 3%, pues el señor no se puede inscribir en el simple. Es decir, a pesar de que reúne el requisito de las 90.000 unidades por ser menores de 100.000, él ya no puede inscribirse en el simple porque su renta o neta fue mayor al 3%. Ahora, para las personas jurídicas es un requisito no subsanable que si tiene socios, personas naturales, entonces se observe el límite máximo de ingresos brutos consolidado cuando se tenga la participación o administración en otras empresas o sociedades, como lo indican los numerales 3, 4 y 5 del artículo 905. Es decir, siempre que una persona tenga intereses en varias sociedades, siendo persona natural, entonces para que él pueda pertenecer al simple, tanto él como la persona jurídica, pues entonces los ingresos sumados de todas las partes de interés en dichas sociedades no pueden exceder de las 100.000 unidades de valor tributario, tal como lo previenen esos numerales 3, 4 y 5 del artículo 905 del Estatuto Tributario. También se debe considerar que no puede pertenecer al simple una persona jurídica extranjera o un establecimiento permanente y también se debe considerar que
las personas jurídicas deben contar con inscripción en el Registro Único Tributario dentro del plazo legal, es decir, hasta el último día del mes de febrero, o si iniciaron actividades, entonces desde el momento en que se hace el registro mercantil eh, o se inscribe el documento privado de constitución societaria, en el momento de obtener el RUT se haga la respectiva inscripción en el registro como responsable de la actividad 47. Si no lo hace así, él ya deja de pertenecer al régimen simple porque no es subsanable ese requisito. Tampoco es posible que una persona jurídica pertenezca al simple cuando las utilidades netas son mayores al 3% de sus ingresos brutos si desarrollan las actividades mercantiles relacionadas con las actividades 4665, 3830 y 3811. Es decir, opera el mismo requisito si la persona es natural o jurídica y se dedica a este tipo de actividad. Ojo, se eliminó por el decreto 1545 y también por la ley 2277 el requisito de estar al día con obligaciones tributarias nacionales, departamentales, municipales y la de seguridad social, pero ello no significa que la persona no deba estar al día con las obligaciones del simple. Se estableció también como un requisito subsanable el siguiente. Resulta que los contribuyentes del simple, he dicho ya en varias oportunidades que pueden optar por descontar del impuesto el 0,5% de los ingresos por ventas con medios electrónicos o el 4 por mil. Entonces, como la regla es elegir de forma optativa uno de los dos descuentos, puede suceder que el contribuyente se equivocó y en un recibo bimestral o en la declaración anual, por ejemplo, tomaron simultáneamente los dos descuentos. Cuando el contribuyente se da cuenta de que tomó ambos descuentos, debe proceder inmediatamente a corregir la situación, es decir, a subsanar esa situación, porque si no lo hace, entonces puede ser excluido del régimen. Es decir, como es un requisito subsanable, si yo incurro en el doble descuento, la ley me da una única oportunidad de subsanar esa situación. Es decir, corrija su recibo bimestral o corrija su declaración anual y elimine de su denuncio tributario alguno de los dos descuentos, obviamente el que menos le convenga. ¿Qué otra novedad introdujo el decreto reglamentario como requisito que es no subsanable, que es subsanable en principio, pero que puede generar una situación no subsanable? Entonces recuerden que la norma tributaria exige que los contribuyentes que pertenecen al simple deben necesariamente tener disponible el instrumento de facturación electrónica, porque quedan obligados a emitir factura electrónica. De manera que cuando una persona se inscribe en el régimen simple de tributación simple, debe gestionar el instrumento de facturación electrónica. ¿Qué pasa si la persona se inscribe en el simple y no lo gestiona? Pues la ley le da 2 meses de plazo. La ley le dice, mire señor, usted que ya está inscrito en el simple, está obligado a facturar. Tiene a partir del momento de la inscripción 2 meses de plazo para que gestione su mecanismo de facturación electrónica. Si en esos 2 meses usted no ha gestionado el mecanismo de facturación electrónica, ya ese requisito se convierte en insubsanable. Es decir, a los 2 meses y un día, si usted ya no tiene el mecanismo electrónico, usted puede ser excluido del simple porque esa ya es una situación objetiva que se convierte en insubsanable. Es muy importante para los contribuyentes que eso lo tengan en cuenta. Tampoco es una situación que puede ser omitida, es la presentación y pago de los recibos electrónicos bimestrales o de la declaración anual de manera retardada. Yo tengo que presentar y declarar oportunamente tanto el recibo bimestral como la declaración anual simplificada. Sin embargo, el legislador le ha dado al contribuyente una opción, es decir, mire señor, usted tiene que presentar su recibo bimestral en el 15 de marzo, por decir algo. Ese día tiene que pagar, pero si no paga, va a tener una fecha máxima para acreditar el pago hasta el 15 de abril. Es decir, va a tener un mes de plazo adicional para acreditar el pago y evitar que ese requisito o ese incumplimiento se convierta en insubsanable. Porque si usted paga a los 3 meses, paga a los 2 meses, pues ya el pago es
realizado por fuera de ese mes calendario que la ley le dio y por lo tanto, al convertirse en un requisito insubsanable, pues usted, señor contribuyente, se convirtió en sujeto excluido del régimen simple de tributación. Y fíjense la consecuencia gravísima que eso trae. Si usted no paga oportunamente, es decir, dentro del mes siguiente, la fecha del vencimiento del plazo para pagar, pues no solamente va a ser excluido del régimen en ese año fiscal, sino que las personas excluidas del régimen por retardo en la presentación y pago de la declaración o los recibos electrónicos no podrán optar por el régimen en el año grabable siguiente a aquel en el que se presentó la omisión y retardo. Entonces, por ejemplo, si usted ahorita en el mes de marzo debe cumplir con el pago del primer recibo bimestral, no lo hace, va y paga el primer bimestre, lo paga por allá en mayo del año 2025, pues señor, usted en el año 2025 ya va a salir del simple. Pero no solamente eso, sino que en el año 2026 va a perder la posibilidad de volverse a inscribir en el régimen. ¿Por qué? Porque va a quedar castigado un año adicional a aquel en el que se presenta la omisión y retardo. O sea, es una situación a la que hay que prestarle bastante atención, pero además deberá tenerse en cuenta que no presentar la declaración anual con pago lo expone a que le emitan el auto declarativo diciéndole que su declaración carece de validez y eventualmente lo van a someter a una liquidación oficial de aforo con las consecuencias legales que eso implica. Aquí también se hace una reforma supremamente importante en el reglamento, y es que, habida cuenta de que, si bien es cierto, el simple aglutina o integra impuestos nacionales e impuestos locales, lo cierto es que en virtud del respeto que se profesa por la autonomía territorial, entonces en el capítulo quinto del decreto único reglamentario, en el título correspondiente al simple, se introdujo la norma que permite que los municipios actúen de manera independiente y puedan proferir liquidaciones oficiales y emitir liquidaciones o resoluciones sancionatorias a los contribuyentes del ICA que se abstuvieron de haber presentado sus declaraciones correspondientes y por lo tanto, pues sacarles las liquidaciones oficiales que correspondan, y ello pues no debe afectar en ninguna manera la liquidación del simple. O sea, al margen de que la persona quede obligada a presentar la declaración del simple, el municipio puede correr por su cuenta con la emisión o expedición en contra del contribuyente de liquidaciones oficiales del ICA. Entonces, es para que tengan en cuenta esa situación las personas que están en el simple, que si la DIAN no los persigue, pues el municipio sí los puede perseguir porque la autonomía territorial en materia tributaria permanece incólume.